En Francia ha muerto a los 96 años Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional y padre del actual líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen. Nacionalista, populista y carismático, Le Pen conmocionó a la política francesa en el año 2002 cuando llegó inesperadamente a la segunda vuelta de las presidenciales, en las que luego perdió contra Jacques Chirac. El partido que fundó Jean-Marie Le Pen hoy es, con diferencia, la fuerza dominante a la derecha de Macron. Fundado en 1972, el Frente Nacional contaba con algunos antiguos miembros de las Waffen-SS entre sus fundadores. El partido cayó rápidamente bajo el control de Jean-Marie Le Pen y desde entonces ningún contendiente político de la extrema derecha francesa ha conseguido arrebatar el liderazgo del partido a la familia Le Pen ni superar su fuerza electoral. Sin embargo, el partido ha evolucionado significativamente durante su medio siglo de dominio lepenista. En la década de 1980, su política era partidaria del laissez-faire, en lo económico, europeísta y teñida de catolicismo. Pero esto, amigos, amigas y amigues, cambió en la década siguiente cuando su base tradicional, constituida por pequeños empresarios y trabajadores autónomos concentrados principalmente en el sudeste de Francia, se amplió para integrar a los trabajadores manuales y de servicios del nordeste del país, región en ese momento en pleno proceso de desindustrialización. Por aquel entonces, el Frente Nacional empezó a denunciar la Europa de Maastricht como un agente del capitalismo globalizado sin trabas. En lugar de denigrar el estado del bienestar, el Frente Nacional prometió defender el estado del bienestar. Sin embargo, más que la economía, sus principales temas de campaña durante las últimas décadas siempre fueron la hostilidad hacia la inmigración y hacia el Islam. El cambio de guardia de padre a hija en 2011 representó una ruptura importante. Jean-Marie era el orador político mejor dotado de su generación, pero también un hombre brutal, sin reparos a la hora de hacer algún chiste sobre las cámaras de gas. Repulsivo para la mayor parte de la gente, se contentaba con su papel de alborotador de la política francesa y nunca hizo una apuesta seria por el poder. En cambio, la buena de su hija, aunque menos carismática, es más metódica. Después de trabajar hasta la extenuación para desintoxicar o desdemonizar a su partido, incluso a costa de expulsar a su propio padre y cambiar la denominación del partido, ella y su entorno parecen centrados exclusivamente en ganar las elecciones. Bueno, esto lo escribe Nathan Sperber en la New Le Review, en un artículo sobre política francesa que muy pronto vamos a publicar en 2 o 3 entregas en Diario Red. Jean-Marie Le Pen siempre fue un fascista, pero su hija también es una fascista. Y la fascista viva es mucho más peligrosa que el fascista muerto. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. 96 años ha durado Jean-Marie Le Pen, con algunos fascistas, como diría mi padre, qué poca hambre tiene la muerte. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Bicho malo nunca muere. Pues nada, vamos a hacer un repasito biográfico desde aquella Bretaña de entreguerras hasta el día de ayer sobre qué significó el paso de Jean-Marie Le Pen por la política francesa. Manu Levín, ¿qué dice la prensa de este respetable anciano? Este venerable anciano. Vamos a comprobar cuál es el calificativo que se repite más para nombrar a este señor. Seguro que os va a sorprender. ¿Y qué nos vas a contar de la ultraderecha francesa, Ina Afinogénova? Bueno, aprovechando mi lugar de origen, os voy a contar los vínculos que ha tenido este anciano con los ultras más ultras de Rusia y también de Ucrania. Muy interesante. Hoy contaremos además con Raúl Sánchez Cedillo, que nos dará su análisis sobre las implicaciones que podría tener el acceso a la presidencia de la República de la ultraderecha en el país históricamente, políticamente más relevante de la zona Europa. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. Un poeta escribió sobre la mala gente que camina y va apestando la tierra, y Jean-Marie Le Pen era sin duda una de esas personas. Pero ya no la apestará más, al menos desde la superficie, porque ha fallecido a los 96 años en su villa a las afueras de París.
Muchos de los obituarios le recuerdan hoy como el fundador del Frente Nacional francés, pero la biografía de Le Pen es mucho más compleja y recoge muchos más y dudosos méritos a lo largo de su casi eterna vida. Sí, así es. El personaje es también el testimonio de una parte de Francia, de su historia colonial, del quiebre de los valores republicanos, de su derechización y de la situación actual del país galo. Recordemos que hoy Francia está sumida en un gobierno fallido, el de Michel Barnier, que ha caído en menos de 3 meses, y un segundo, que va por el mismo camino. La figura de Macron va cuesta abajo sin frenos y no ha dudado en apoyarse en la reconstrucción nacional de Marine Le Pen, luego hablaremos de ella, la hija de nuestro protagonista, para intentar salvar el naufragio. Pero empecemos por el principio, que no está en París, sino en la Bretaña francesa, donde en 1928 nació Jean-Marie Le Pen en una familia de pescadores. Él insistía, como muchos fascistas, en ese origen popular, rural, curtido en trabajos duros, etc. Sí, Manu, lo que pasa es que luego, rascando un poquito, se podía comprobar, lo han hecho muchos historiadores y historiadoras, que el padre era en realidad un pequeño empresario de la zona, pesquero, concejal, cercano a los movimientos derechistas de veteranos de la Primera Guerra Mundial y colaboracionista de negocios controlados por los nazis en la zona. Y además, que no fue un héroe de guerra, se murió a causa de pisar una mina francesa o británica, pero vamos, no, en cualquier caso no en acto de servicio. Pero inflar ese perfil le sirvió a Le Pen para evocar esa Bretaña idealizada, esa nostalgia a una Francia tradicional, pues con sus misas de los jesuitas, donde leían a Balzac, a Dumas, a Verne, curtiéndose en el rural y en la familia, pues como Dios manda. Admirador del mariscal Pétain, Le Pen fue un acérrimo defensor del régimen de Vichy y optó por irse a estudiar Derecho a París. Allí empezó a organizarse políticamente con asociaciones monarquistas, antisemitas y anticomunistas. Abogado no salió de la carrera, abogado no llegó a ser, pero la vocación le llevó a otro lugar donde también suelen aterrizar muchos fascistas, la Brigada Paracaidista. Llegó al final de la guerra de Indochina, pero allá tampoco es que fuera ningún héroe de guerra, si bien se fascinó con la idea del imperio colonial francés, de su grandeza, de su orden. A su vuelta el gaullismo francés le parecía flojo, él buscaba algo más, algo mucho más radical. Y a medida que la situación en Argelia se complicaba para Francia, más se radicalizaba él, más se radicaba Le Pen. Y allá que viajó a Argelia como oficial de inteligencia a ejercer como torturador directa y personalmente, como han documentado también varios historiadores. Torturábamos porque había que hacerlo, reconoció él. Él electrocutaba y usaba con los detenidos en Argelia el mismo cuchillo que tenían las juventudes hitlerianas. De hecho, es lo que ha recordado con esta imagen que ven en su pantalla la portada de ayer del periódico L'Humanité. Presumía Le Pen de ser una especie de Gestapo allí en Argel, y su exmujer de hecho confesó años después que a sus hijas les ponía a hacer el saludo nazi cuando salía Hitler por la tele. Pero lo de llegar a algo en política se le resistía. Antes pasó por una discográfica de discos que montó mano a mano con un oficial de las SS. Imagínense las hermosas canciones que editaban, y se presentó con varias candidaturas con escaso éxito, defendiendo una unidad de las derechas contra el gaullismo en lo que era su obsesión, la unión de todas las tendencias de la extrema derecha. Así, en 1972 fundaba un pequeño partido llamado Frente Nacional. Y aún con fuertes tensiones internas, el Frente Nacional de Le Pen era de todos los proyectos el que finalmente resultó vencedor. Combinaba un populismo nacionalista con un conservadurismo social, con anticomunismo, con cierto elitismo, y fue el primero en colocar la inmigración como un tema central, aunque entonces, estamos hablando de mediados de los 70, principios de los 80, aún era una cuestión marginal en Francia. El partido, por cierto, organizó fijándose en las estructuras del Partido Comunista francés, creó una organización territorial y también de círculos profesionales y de asociaciones para atraer a las bases fieles y para relacionarse también internacionalmente con otros partidos extranjeros, como por ejemplo el MSI italiano, predecesor del partido actual de Giorgia Meloni. Los 80 fueron su momentazo mediático. La tele le hizo mucho más grande. Con su parche en el ojo izquierdo, que ojo tampoco perdió haciendo ninguna heroicidad, fue una operación de cataratas, nada macarra, aunque él presumía, ¿no?, alimentaba la leyenda. Se hizo una especie como de icono para estudiantes ultras y para militantes de la extrema derecha. Nunca fue el lápiz más afilado de la caja en términos intelectuales, pero sí que fue un militante, y hacer esa apología de la violencia fue uno de sus grandes éxitos. Tenía una corte de nazis operando en los barrios de París, que luego serían su guardia pretoriana, pero a los que supo también refinar en algunos casos o esconder cuando le convenía para ponerse el traje de prohombre de Estado. En 1977, un militante del Frente Nacional dejó como único heredero a Le Pen, convirtiéndolo en alguien considerablemente rico.
nunca quiso donar parte de aquella herencia al partido, la consideró siempre una fortuna personal y ello le dio, pues claro, mucha más libertad para operar. Se fue quitando de encima a competidores en el Frente Nacional y fue centrando el mensaje según evolucionaban los tiempos. Con la URSS en retirada, puso la diana contra los extranjeros, contra la inseguridad, abrazó a un sector de derecha liberal también dentro del partido. El Frente Nacional ha vivido inmerso desde su creación en una tensión y oportunismo permanente entre una pulsión para normalizarse y jugar a ser partidos de gobierno y otra para preservar su ideología ultraderechista, que es la que justifica su existencia. Pensemos que de hecho Le Pen nunca llegó a ministro ni tuvo un gran cargo institucional, nunca en toda su vida. Electoralmente tampoco nunca llegó tan alto como él aspiraba. Se presentó a las elecciones presidenciales francesas del 74, del 88 y del 95 con resultados mediocres, pero él perseveró y en las elecciones del 2002 obtuvo ya un 16,86% de los votos en primera vuelta, que bueno, pues sumaron lo suficiente como para ir a segunda vuelta contra Jacques Chirac, contra el que perdió. En 2007 se volvió a postular a la presidencia, aunque en esta ocasión quedó en cuarto lugar con algo más del 10% de los votos. Y en 2008 abandonaría ya la actividad política, ojo, dijo él mismo, salvo circunstancias excepcionales, y se le cedió la presidencia honorífica del Frente Nacional, dando el relevo a su hija Marine Le Pen. En los últimos años su personaje mediático se volvía cada vez más grotesco. Su vida personal, sus escándalos de corrupción, sus declaraciones a favor de las cámaras de gas y la reiterada negación del Holocausto se sumaban a su antisemitismo militante. Eso sí, combinado con una defensa a ultranza del Estado de Israel, claro. El 4 de mayo de 2015 fue ya suspendido de militancia del partido que él mismo fundó como consecuencia de uno de esos episodios de negacionismo que comentaba Ina. Pero los esfuerzos de su propia hija, de Marine Le Pen, y de su entorno por quitarse a su padre de encima, pues no fueron del todo exitosos. Ya saben que un jubilado ocioso da para mucho. Así que en septiembre de 2015 en Marsella, y ante 300 simpatizantes, anunciaba la creación de una nueva formación política, la Unión Azul-Blanca-Roja, con el objetivo de aglutinar de nuevo a la extrema derecha francesa otra vez. Después fundó un nuevo partido que se llamaron los Comités Jeunes, con 0 unidades de éxito también, y al final se le quitó hasta la presidencia de honor del Frente Nacional, que pasó a llamarse, por cierto, Reagrupamiento Nacional. En abril de 2024, Jean-Marie Le Pen fue puesto literalmente bajo protección legal a petición de su familia, que pues ya no sabían qué hacer con él, pero meses después, hace muy poco, en septiembre, le pillaron con militantes de Blue Danone, del grupo Ultra, cantando canciones neonazis. Genio y figura hasta la sepultura. Simpáticas canciones neonazis. El nuevo Frente Nacional de su hija Marine Le Pen ha querido a menudo quitarse la rémora de su papá Le Pen en su última época, pero el hecho es que una parte de su éxito radicó precisamente en eso. Supo aglutinar y atraer a muchas de las extremas derechas francesas que han representado el proyecto reaccionario en Francia en los últimos 50 años. Ser, básicamente, el lado oscuro de la República. ¿Cómo lo hizo? Pues como dice Enric Bonet en Diario Red, siendo el nexo entre las corrientes neofascistas que habían quedado marginadas en casi toda Europa tras la Segunda Guerra Mundial y la nueva derecha radical, la que gobierna en Italia, que tampoco tiene tanto de nuevo porque vienen del movimiento social italiano de Giorgio Almirante y de los que están gobernando ahora en los Estados Unidos. De los petanistas a los neopaganos, de los nostálgicos de Argelia, los fascistas, nacionalistas, identitarios, católicos, tradicionalistas, monarquistas, se sintieron todos apelados en algún momento por Le Pen, que nunca se alineó con ninguna de todas estas corrientes. Él lo consideraba todo aquello el campo nacional. Fue un oportunista, sí, cambió a menudo de parecer, pasó del anticomunismo y del neoliberalismo de Reagan en los 80 al populismo, el euroescepticismo y hasta el antiatlantismo una década más tarde. Sus sucesores, su hija Marine y Jordan Bardella, el actual rostro visible de Rassemblement National, navegan aún entre presentarse como la fase superadora de su fundador, de Jean-Marie Le Pen, y también jugar constantemente con los guiños y con las referencias que le hicieron famoso. Le Pen hizo de la política espectáculo y estética, dirigió 40 años un partido, perseveró siempre en su causa y no deja ni legado teórico, ni coherencia, ni pozo intelectual, tampoco ninguna cartera, alcaldía, política pública, nada. Pero es cierto que el actual auge del Rassemblement National, que llegó a segunda vuelta a las presidenciales en el 17 y en el 22, y que bueno, se ha acercado a Macron con tal de no darle un solo escaño a la izquierda de la Francia insumisa, es también fruto de
de su figura, ¿no? La derechización de muchos elementos políticos en Francia también pasan por Jean-Marie Le Pen. Estuviste durante mucho tiempo solo contra todos. Así reaccionaba ayer a su muerte su nieta Marion Maréchal, cercana al núcleo dirigente de Vox y que no reniega del patriarca de los Le Pen, a diferencia de su tía Marine. Le Pen entendió, como decía Enric Bonet en Diario Red, dos cosas que pueden ser muy interesantes para la izquierda. La primera, la importancia de la perseverancia en política, y la segunda, la posibilidad de cambiar un país incluso sin ocupar cargos ministeriales. Fue siempre eterno aspirante, 5 veces candidato en las elecciones presidenciales y diputado en el Parlamento Europeo durante 7 legislaturas, nada más y nada menos. Ese legado, y el de un partido político que ha llegado hoy, sin él, probablemente más lejos de lo que él pudo llevarlo. Le Pen representó lo peor de Francia en cada una de sus etapas políticas y no puede olvidarse la violencia que ejerció tanto como torturador, como también como líder y ariete de los escuadrones fascistas y racistas en suburbios como los de París. Los antifascistas de ayer y de hoy son los únicos que con un proyecto claro pusieron pie en pared y plantaron cara a Le Pen con cada uno de sus disfraces y chaquetas hasta el día de su muerte. Ayer en París, millares de personas salieron a la calle a celebrar con fuegos artificiales la muerte de un fascista. Gracias, compañera. El salto a Colombia de la base. Que es un medio contrahegemónico, alternativo o popular. Bienvenidos y bienvenidas. La base se emitirá una vez por semana. Miércoles a las 9 de la noche, hora de Bogotá. La base no le va a costar ni un peso a la ciudadanía colombiana porque cedemos el programa gratuitamente, que además financia nuestra comunidad con sus aportaciones. Una alianza con un canal que es independiente, insisto, con un canal que no responde a ningún interés corporativo. Manu Levin, todo tuyo. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Líder histórico, pilar histórico, patrón incontestable, icónico rostro, padre, patriarca, referente, inspirador, conductor, impulsor, fundador, refundador, precursor, constructor. Estos son algunos de los términos que hoy la mayoría de titulares de la prensa española y europea le dedican a Jean-Marie Le Pen con motivo de su muerte. Todas las piezas después aclaran que el tipo era un pelín facha, faltaría más, ¿no? Pero lo hacen junto a este tipo de calificativos que no son faltones, no expresan desprecio, como sí sucede con otras figuras de la política francesa en este caso, enseguida lo veremos, sino que expresan más bien cierto reconocimiento, respeto y hasta diría que cierta fascinación, veneración por su figura. Eso sin contar, eso sí, las piezas que lo alaban abiertamente, publicadas en medios muy fachas, como El Debate, brutal y clarividente. Combinó una muy calculada desmesura verbal y un cinismo encaminado a no ejercer el poder con un diagnóstico civilizatorio globalmente acertado. Jean-Marie Le Pen, un diagnóstico civilizatorio globalmente acertado, va con todo para reivindicar al fascista Le Pen, el digital que dirige Víctor Rubido, exdirector del ABC, uno de los principales diarios conservadores y monárquicos en España, para que luego nos hablen de la derecha civilizada, moderada, española, con ADN democrático el que llevo aquí colgando. Derecha de Estado y periodismo democrático. Bueno, pero más allá de este tipo de alabanzas, no tan infrecuentes, eso sí, que otra cosa no, pero digitales fachas hay por doquier, la mayoría de los contenidos mediáticos, digamos, más mainstream sobre Jean-Marie Le Pen combinan términos corteses, como los que enumeraba al principio, con otra palabra que se repite todo el rato para calificar las posiciones políticas del ex líder de la extrema No me lo derecha digas, a ver si lo adivino. ¿Le llaman fascista? Frío, como el cadáver de Juan María. ¿Nazis, tal vez? No, hombre, no. ¿A dónde vas? Antidemocráticas, al menos. No. Diario Marca, el más leído de España. Las frases más polémicas de Jean-Marie Le Pen. Las muertes en las cámaras de gas es lo que llamamos un detalle. El padre de Marine Le Pen acumula muchas sentencias polémicas. No lo llames fascista, llámalo polémico. Adolfo Hitler, el icónico rostro del partido polémico alemán. Giorgia Meloni, la refundadora del Partido Nacional polémico de Mussolini. Las polémicas cámaras de gas de los nazis. Qué polémico. Bueno, Jean-Marie Le Pen, una vida ligada a la polémica. Al político se le conoce por sus opiniones extremas y muy cuestionadas en varias ocasiones. Son muchas las sentencias del político que pasaron a la historia del país francés por ser extremadamente, chupito de coñac, polémicas. Por curiosidad, Manu, ¿cuáles son esas opiniones polémicas del político que cita el Marca? Bueno, por ejemplo, hablar de claras desigualdades entre las razas blancas y negra o de las personas con SIDA como un peligro para la nación.
Nada, cositas, tonterías. Polémica. Unos piensan que los negros son personas y otros piensan que no. A ver si se ponen de acuerdo, que si no hay ruido, hay polarización. Es muy molesto. Pero sin duda, continúa el Marca, sus afirmaciones más polémicas son aquellas relacionadas con la política. Los franceses de pura cepa no tienen que soportar el coste de la inmigración. Pero sin duda, dice una vez más Marca, su afirmación más controvertida, mira, un sinónimo, llegó tras una comparación sobre lo que supusieron las muertes de los judíos en las cámaras de gas respecto a todas las demás muertes. El político expresó lo siguiente: si tomas un libro de 1000 páginas sobre la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron 50 millones de personas, los campos de concentración ocupan 2 páginas y las cámaras de gas 10 o 15 líneas, y eso es lo que llamamos un detalle. En fin, para lo que hoy algunos no se ahorran páginas ni líneas es para naturalizar como polémicas las ideas nazis de Le Pen. Que diréis, bueno, esto es el Marca, que es poco serio y tal. Ok, Swiss Info. Jean-Marie Le Pen, el provocador rostro de la extrema derecha en Francia. Algunos el provocador rostro lo que les provoca es mucha simpatía. CNN, Jean-Marie Le Pen, un controversial y tenaz símbolo de la extrema derecha en Francia. Y, atención, El País, muere a los 96 años Jean-Marie Le Pen, el controvertido líder de la extrema derecha francesa. ¿Controvertido líder? ¿Pero qué es esto, Pepa? ¿Controvertido líder? Por Dios. ¿Os imagináis llamando a Josu Ternera el controvertido líder de la ETA? Ojalá, cuando en tu periódico se escribe sobre ciertos líderes de izquierdas, emplearéis calificativos tan inocuos como controvertido. Por supuesto, siguiendo con Francia, cuando habláis de Mélenchon, aquí se acaban los polémicos y los controvertidos y resulta que Mélenchon es extremista, ultra, radical, peligroso, antisemita. Hay que joderse. Claro, es que ese es el tema. Vamos con esto, porque lo que ha sucedido en Francia, y no solo en Francia, es que mientras en los medios se normaliza a la ultraderecha, que es muy polémica, se demoniza a la izquierda. Incluso aunque sea una izquierda que en el fondo se mueve en planteamientos moderados y que apuesta por reformas. Es lo que Ignatius resumió brillantemente en aquel tuit que decía: el mayor mito de nuestra época es que vivimos en una sociedad polarizada, cuando en realidad se normaliza a la ultraderecha diciendo que hace políticas del centro y al mismo tiempo se nos vende el centro como la única izquierda posible. Ignatius Farray haciendo mejor análisis político que buena parte de los presuntos periodistas de España. Pero tal cual, los medios y Mélenchon en 2024. Vamos a ver, el marco mental principal en los medios centrales del sistema mediático, la teoría de los dos demonios. CNN, ¿quién es Jean-Luc Mélenchon? El candidato de la extrema izquierda que busca frenar a la extrema derecha en Francia. La extrema derecha y la extrema izquierda y viceversa. Dos caras de la misma moneda. Ya, pues siguiendo con chistes que contienen mejor análisis político que muchos periódicos, recuerdo aquella viñeta. ¿Y qué ideas tenéis, chicos? Soy racista, machista, fascista, islamófobo y homófobo. Creo que Hitler tenía razón y me encanta salir de cacería con los colegas y dar palizas a toda persona que piense diferente. ¿Y tú? Estoy en contra de todo esto. Oh, Dios mío, sois idénticos. Centro centrado, ni cámaras de gas, ni fortalecer el Estado. Más equiparación entre quienes simpatizan con Hitler y quienes quieren que haya, no sé, sanidad pública. El Mundo, en julio. En Francia, la amenaza ahora es la extrema izquierda de Mélenchon. El desafío es dejar fuera a los radicalismos. Francia se asoma a un escenario ingobernable, con una grave amenaza para los principios democráticos, la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon. El camino para formar un nuevo gobierno sigue lleno de escollos. El principal de ellos es ahora el radical Mélenchon, líder del movimiento insumiso y rostro más visible del nuevo Frente Popular, integrado también por comunistas, socialistas y verdes. Su antisemitismo, porque aunque Le Pen dijera que las cámaras de gas de los nazis no fueron para tanto, ya sabéis que el antisemita aquí es Mélenchon. Su antisemitismo, unido a sus propuestas económicas netamente populistas y a sus postulados contrarios a la OTAN, hace indeseable su participación en la gran coalición entre izquierdistas y macronistas que tendrá que gobernar Francia. Otro, libertad digital, la ruptura que busca la extrema izquierda antisemita, chupito de coñac, de Mélenchon en Francia. Más, libre mercado, controles de precios, explosión de gasto, las propuestas de la ultraizquierda de Mélenchon para Francia. Mélenchon propone para Francia medidas radicales como controles de precios, aumento del salario mínimo y mayores impuestos a los ricos. Controles de precios, aumento del salario mínimo e impuestos a los ricos. Esas son las medidas socialdemócratas que la prensa tacha de radicales.
Un buen titular este de Libre Mercado para ver hasta qué punto la ventana de Overton se ha movido hacia la derecha en Europa. El fascismo es simplemente polémico, mientras que una izquierda reformista es extrema y radical. El mayor mito de nuestra época es que vivimos en una sociedad polarizada, cuando en realidad se normaliza la ultraderecha diciendo que hace políticas de centro y al mismo tiempo se nos vende el centro como la única izquierda posible, decía aquel tuit de Ignatius. El español, la familia murciana de Mélenchon, de su abuelo de mula a su primo Andrés, el del bar La Petanca, no me gusta que sea tan extremo. Y el gran pensador Bernard Henry Levy, gran demócrata del País, gran filósofo, resumiendo en un titular en qué consiste todo este trabajo mediático. Demonicemos a Mélenchon. Otra cosa no, pero es sincero el tipo. Hasta la celebración de las elecciones europeas, dice el texto, yo venía diciendo, abajo la reagrupación nacional y la Francia insumisa, esos dos partidos simétricos, ambos putinianos, los dos igual de dañinos para nuestro hogar común. Hasta el 7 de julio por la tarde, tras la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas, continúa Henry Levy, seguía pensando lo mismo. Ni Bardella, ni Mélenchon, ni un ápice de sus programas absurdos, demagógicos, funestos, enemigos en idéntica medida de nuestros principios republicanos. El pueblo francés le ha plantado cara al lepenismo de carne y hueso. Sin embargo, su imagen especular, la facción de Mélenchon, es ahora la que está a las puertas del poder. Y es ahora mismo esta última la que encarna la principal amenaza para la República, para la democracia y para toda Francia. Nuestra labor consistirá para los próximos días, o semanas, o incluso meses, en entregarnos de lleno al combate ideológico. Mis lectores saben bien la cantidad de cuartillas que le he dedicado ya en los últimos 10 años a este tartarín, a este tartufo, a este marxista-leninista de pacotilla que si por algo destaca es por su ansia de poder. Ya expuse en mi trabajo La soledad de Israel, no pierde ocasión Henry Levy en recordarnos su fanatismo sionista. Ya recordé en mi trabajo La soledad de Israel la deriva paulatina, acelerada de manera pavorosa desde el pasado 7 de octubre, que ha venido transformando su partido en un auténtico partido antisemita. Parece que mis esfuerzos no bastan. Recae sobre el presidente Macron, garante de nuestras instituciones, el deber de impedir que este atajo de facciosos, resentidos y, no lo olvidemos, antisemitas llegue al poder. Pues nada, Trump en Estados Unidos, Meloni en Italia, Marine Le Pen a las puertas del poder en Francia, pero los intelectuales de la progresía europea, como el señor Henry Levy, consideran que su misión histórica es machacar a la izquierda. Y por supuesto, defender a Israel, todo con mucha pompa, eso sí. Machacar a la izquierda desde las páginas de El Español y compañía, esos medios de derecha que, y este es otro ingrediente del discurso mediático anti-Mélenchon, resulta que también se dedican a decirle a la izquierda permanentemente lo que debe hacer, que es defenestrar a sus propios líderes cuando estos son mínimamente valientes y además les va un poco bien. El Confidencial, Mélenchon el terrible, ¿cómo puede ser el gran escollo al gobierno del Frente Popular? La Razón, Mélenchon es una auténtica amenaza para todas las formaciones políticas de izquierda. Ya, que en La Razón están muy preocupados porque por culpa del radical Mélenchon, la izquierda que ganó las elecciones no puede gobernar Francia. Lo dicen con total sinceridad. Hay pocas brújulas más certeras para la izquierda que cuando la prensa de derechas le dice lo que debería hacer. Cuando La Razón o el Confi señalan un camino, amigos, amigas y amigues, no lo dudéis, es justo para el otro lado por donde hay que ir. Es para el otro lado, bueno, con lo cual sería lógico, ¿no?, que la prensa supuestamente progresista y de izquierdas se burlara de estos consejos envenenados de sus adversarios y defendiera a sus referentes políticos más exitosos. Pero va a ser que no. El periódico Jean-Luc Mélenchon, la pieza que no encaja en una posible coalición de gobierno. El periódico Jean-Luc Mélenchon, el fusible que hace saltar la alianza entre la izquierda y el macronismo. La Sexta, tu canal de izquierdas. Mélenchon, un candidato imposible. Tras las críticas por su estilo autoritario y controversias internas, la exclusión de Mélenchon del liderazgo deja a la coalición de izquierdas en busca de un nuevo líder para guiar al país hacia la estabilidad y el consenso. ¿Mélenchon, un candidato imposible?, se preguntaba a la televisión de Antonio García Ferreras. En fin, no tienen vergüenza. Lo que sí es completamente imposible es que las izquierdas en Europa y en todo el mundo tengan algo que hacer si siguen fiando todo su trabajo ideológico a los espacios y a los roles que les están reservados en los medios controlados por la progresía mediática. Hay que construir poder mediático propio. En Canal Red vamos a seguir poniendo nuestro modesto granito de arena. Gracias, Manu. Aquí vemos cómo un grupo de manifestantes anticomunistas le grita a Pablo Iglesias
y le señala dónde está el cielo para que pueda saltarlo. Que no. Que manifestantes anticomunistas no. Llámanos por nuestro nombre. Gente de estética ultra. No, míranos, ¿qué somos? Nostálgicos. No venimos a escuchar a Rafael, venimos a apedrear a los antifascistas. Por lo tanto, somos... Antifascistas. Te lo diré claro, nos gusta Hitler y su ideología. Amantes de la cultura alemana de los años 30. ¡Nazis! ¡Somos nazis! ¡Joder, nazis! Ojalá otros medios de comunicación se atrevieran a retratar no a los nazis, sino al periodismo, como hacía aquí TV3. Ina Finogénova, todo tuyo. Hablemos de los antifascistas. Venga, Xavi. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. La imagen que va a aparecer ahora en pantalla de un Jean-Marie Le Pen entrado en años, posando al lado de su propio retrato de joven, salió publicada en algunos medios franceses y rusos como ilustración de los profundos vínculos que unían al Frente Nacional francés, a la familia de Le Pen, en definitiva, con Rusia. Sus relaciones con ese país se remontan a décadas atrás. En 2014, el medio francés Le Nouvel Observateur publicó una investigación recuperando la cronología de esa historia en la que el retrato volvió a estar en el principio de todo. Vaya misterio, ¿qué pasa con ese retrato? Cuéntanos. Bueno, pues que lo pintó el artista ultranacionalista monárquico ruso Ilya Glazunov, que en los tiempos de la URSS, pese a su fama de disidente zarista, pues se las arregló para establecer unas relaciones bastante beneficiosas con la nomenclatura soviética. Llegó a Francia en 1968 para pintar a Charles de Gaulle, pero un día de verano, en un bar regentado por un cantante ruso, conoció a un joven que había trabajado y publicado discos en esa discográfica que mencionó Irene, y publicado discos con canciones nazis y rusas imperiales. Esa era Jean-Marie Le Pen. Adoraba a mi país, recordaba Glazunov más tarde. Seguimos siendo amigos. Entonces, el pintor ultranacionalista ruso se quedó encantado con el joven Jean-Marie por la música un poquito nazi nada más que difundía y decidió inmortalizarlo a él en lugar de a Charles de Gaulle. A él y a su mujer Pirette Le Pen, la madre de Marine Le Pen. Según recordaba el propio Jean-Marie Le Pen, Glazunov le explicó lo que era la Rusia verdadera, que para que nos hagamos una ligera idea de esa explicación tenemos que tener en cuenta que el señor ese sale del mismo grupo de nacionalistas imperiales rusos que Alexander Dugin. Así que con Le Pen construyeron toda una amistad basada en su mutuo ultranacionalismo y en su ultraderechismo, podríamos decir. De hecho, el fundador del Frente Nacional visitó el museo de Ilya Glazunov en Moscú en unas 5 ocasiones. Muchos de los que investigan las relaciones entre los nacionalistas franceses y la Rusia contemporánea parten de esta anécdota y de esta relación. Glazunov ha llegado a la cúspide en la época postsoviética, obviamente. En los 90 estuvo vinculado al Frente Nacionalista Antisemita Pamyat, del que salieron muchos de los líderes nacionalistas rusos. Ahí los veis a esos simpáticos muchachos en un congreso de los suyos. Jean-Marie Le Pen visitó Moscú varias veces y en uno de esos viajes conoció a algunos de esos señores. Tuvo reuniones con Vladimir Zhirinovsky, una figura importante dentro de los ultras rusos, con Eduard Limonov, un nazbol, fundador del Partido Nacional Bolchevique ruso e inmortalizado internacionalmente por Emmanuel Carrer en su famosa biografía. Vamos, que fue uno de los pioneros europeos en vincularse a los ultranacionalistas rusos, con los que compartía el antisemitismo y la islamofobia, entre otras cositas. Esos contactos siguieron a lo largo de los años. La familia Le Pen nunca molestó a Vladimir Putin, que acababa de llegar al poder. Incluso Le Pen llegó a reunirse con algunas de las personas cercanas al presidente ruso y en 2005 fue invitado a visitar una de sus residencias privadas en el Kremlin, que fue remodelada por su viejo amigo Ilya Glazunov. Jean-Marie Le Pen sentó las bases de esta amistad y la simpatía hacia la nueva Rusia anticomunista la heredaron tanto Marine Le Pen como la sobrina Marion Maréchal. Algunos analistas franceses y europeos consideran que el Frente Nacional es una suerte de títere del Kremlin dentro de Francia y, por consiguiente, dentro de Europa. Estos señalamientos se basan sobre todo en los fondos de campaña que Marine Le Pen recibió desde Rusia en el año 2014. Nada menos que 9 millones de euros. Y no es una cuenta en granadinas como la mía. Ella misma reconoció haber accedido a ese pastón.
Cuéntanos ese capítulo de la amistad también financiada de Marine Le Pen con Rusia. Pues fue un crédito bancario que en 2014 un banco ruso checo le aprobó a Le Pen. Según ella, acudió a esa entidad hoy extinguida, llamada, como digo, Banco Ruso Checo, que le ofreció unos intereses muy altos, de hecho, después de que los bancos franceses y europeos le rechazaran solicitudes de financiamiento de campaña. Obviamente ese crédito, recibido en un momento en el que ya la crisis ucraniana post-Maidán estaba en pleno desarrollo y en el que Rusia ya se había anexionado Crimea, pues no tuvo muy buena acogida en los medios ni en los sectores políticos europeos. Fue visto como la prueba definitiva del financiamiento ruso de la extrema derecha europea y de su injerencia, de la injerencia rusa en los asuntos internos de Francia. Y se ve que para disipar las sospechas de ser la palanca del Kremlin en Francia, Marine Le Pen no dejó de elogiar a Putin en artículos de prensa o en declaraciones públicas y hasta incluso se reunió con Putin, aquí lo pueden ver ustedes, en plena campaña del 2017. ¿Quién escribe con caracteres cirílicos? Pues sí, desde Moscú ese paulatino acercamiento a la extrema derecha francesa lo han ido argumentando con la importancia que tiene Francia históricamente para Rusia y bueno, pues con la necesidad de desarrollar lazos con todos, tanto con las autoridades como con la oposición, igual que cuando los líderes europeos se reúnen con la oposición rusa, vaya. Pero evidentemente la cercanía ideológica es lo que prima en esta relación, más allá de ese crédito bancario de 2014, cuya importancia creo que se magnifica bastante para hacerlo parecer más relevante de lo que realmente es. Claro, porque ante todo Putin y Le Pen comparten una ideología. Ambos quieren esa Europa cristiana, un modelo civilizatorio distinto. Ambos hablan de la decadencia occidental y de la necesidad de conservar la tradición grecorromana, de ser el faro moral de Occidente, etc. Aunque no deja de ser paradójica esa simpatía de las autoridades rusas hacia una formación política cuyos padres fundadores eran directamente colaboracionistas de los nazis, como es el caso del Frente Nacional, con más de 20 millones de ciudadanos soviéticos caídos en la Segunda Guerra Mundial. Total, pero las voces que hablan de esto son muy minoritarias en Rusia, Manu. Por lo general, las simpatías o antipatías se miden en unidades de apoyos a una serie de cosas. La anexión de Crimea, por ejemplo, el levantamiento de las sanciones y las propuestas de mejorar las relaciones con Rusia así en general, que luego no se hacen tampoco realidad, como lo ha demostrado el primer mandato de Donald Trump. Le Pen ha defendido la anexión rusa de Crimea abiertamente, diciendo que consideraba la península parte legítima del territorio ruso y avalando los resultados del referéndum, lo cual suscitó sospechas en Rusia y en Europa acerca de que esos 9 millones de euros de crédito podrían haber sido en realidad una suerte de remuneración por mantener esa postura pública. Sea como fuese, en 2017, como ya dijimos, fue recibida en el Kremlin por Vladimir Putin, justo en vísperas de las elecciones que perdió ante Emmanuel Macron. No sé yo si fue una buena decisión de campaña, por cierto, no lo parece a juzgar por los resultados. Bueno, se sabe que para financiar esa campaña de 2017 también había solicitado un crédito en Rusia. Ahora bien, la invasión de Ucrania resultó difícil de justificar incluso para alguien como Marine Le Pen, ¿verdad? La condenó, sí, dijo que Rusia desencadenó la crisis geopolítica más dramática de los últimos 20 años y que había que respetar y apoyar al pueblo ucraniano. Claro, justo cuando Rusia se queda sin el sistema bancario SWIFT por las sanciones, justo en ese momento que no te puede dar pasta, en ese momento hay que apoyar al pueblo ucraniano. Muy bien, Marín. Bueno, un poco podríamos explicar esas posturas camaleónicas así, salvando mucho las distancias, teniendo en cuenta también esas afinidades ideológicas que no hay que pasar por alto. Su prorrusismo no es mucho más que oportunismo político fundamentado en créditos bancarios para sus partidos y justificado por esas similitudes políticas. Esto no lo pueden o no lo quieren entender en la propia Rusia, donde la gran mayoría de los medios presenta al Frente Nacional y a Marine Le Pen como una suerte de nuestros hijos de puta con los que sí se podrá construir una estructura de seguridad europea conjunta y establecer unos negocios beneficiosos, etcétera, etcétera. Una equivocación peligrosa que lleva a muchos a confundir el deseo con la realidad y a confundir a Le Pen casi que con De Gaulle. Las relaciones franco-rusas es cierto que tienen una larguísima tradición de más de 100 años y son un capítulo aparte en la historia europea. La idea de Gaulle sobre una Europa hasta los Urales, el peso que tuvo el Partido Comunista francés, el papel de Gaulle en el acercamiento entre los dos países en plena Guerra Fría y la retirada de Francia del mando militar de la OTAN en 1966, Jean-Marie Le Pen y Marine Le Pen
tuvieron a todo esto el mismo respeto que Putin le puede tener al proyecto de la URSS. Exactamente, pero más allá de esto está también la pregunta de hasta qué punto es cierta la denominación de esta extrema derecha francesa como el proxy de Putin en Europa. ¿Son suficientes las anécdotas de sus vínculos con nacionalistas rusos, los mismos de hecho que tuvieron con nacionalistas ucranianos, por cierto, como para que sea esto una prueba definitiva? ¿Es suficiente un crédito bancario otorgado en 2014? Que a Rusia le interese meter el dedo en el ojo apoyando a cualquier formación de estas que crea que le pueda favorecer, eso está claro. Ahora bien, ¿llega a tener esto alguna influencia real? Bueno, de momento sigue a nivel de anécdotas, retratos, declaraciones y un crédito que, por cierto, Le Pen sigue sin devolver. A ver si paga sus deudas con Putin. Gracias, compañera. Qu'est-ce que vous pensez? Mais la question se posait jusqu'à présent de savoir est-ce qu'il a fait plus de bien ou de mal à la Russie déjà. La Russie va plutôt dans le bon sens, elle a rétabli une économie, alors elle est encore fragile, mais elle a rétabli une économie, et en tout cas ce que je note, c'est que le gouvernement de Vladimir Poutine doit au moins assez plaire aux Russes pour qu'il soit réélu régulièrement dans son propre pays dans le cadre des élections. Donc, que vous dire de plus? Est-ce qu'il a fait du bon? Quand il intervient en Syrie contre Daesh, oui, je pense que c'est positif, oui. Fue muy positiva la intervención de Putin contra el ISIS, dice Marine Le Pen. Bueno, y nos acompaña Raúl Sánchez Cedillo. Raúl, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base y a Canal Red. Hola, ¿cómo estáis? Raúl, cuéntanos, a tu juicio, qué es lo que podría implicar que Marine Le Pen alcanzara la presidencia de la República en el país políticamente junto a Alemania más importante de la Unión Europea. Justamente quizás es más probable que eso suceda en Alemania, ¿no? Dado el crecimiento de AfD y la necesidad de contar con ellos en las elecciones de febrero, ya veremos. Ahora mismo es improbable que ganen, ya veremos qué sucede también gracias a la labor de Elon Musk, ¿no? Pero si me permites, podemos plantear la pregunta de otra manera, es decir, ¿qué tiene que suceder o cuáles son las condiciones para que la agrupación nacional, el partido de Marine Le Pen y ese apellido, ¿no? Accediera a la presidencia, ¿no? Porque esa es la cuestión, ¿no? La presidencia de la República, de la Quinta República, que es un sistema presidencialista, como bien sabemos, y que ha sido definido como un golpe de Estado permanente, ¿no? Yo creo que tienen que suceder bastantes cosas que todavía no se dan, ¿no? El llamado Frente Republicano sigue siendo eficaz y lo ha sido desde que en 2002, como sabemos, Le Pen padre se tuvo que enfrentar a Chirac, ¿no? Y desde entonces, pues, ese ha sido el chantaje permanente y justamente malmenorista de elegir a una derecha militarista, neoliberal, menos racista, homeopáticamente menos racista que Le Pen, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tienen que suceder al menos una serie de cosas. En primer lugar, tiene que mantenerse este clima de régimen de guerra, ¿no? El régimen de guerra acelera los fascismos, las extremas derechas, los militarismos, los autoritarismos, porque justifica justamente el estado de excepción como forma de gobierno más adecuada, la centralización del mando, el caudillismo, la polarización, la dinámica amigo-enemigo, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tiene que haber una, llamémosla una amenaza roja, ¿no? Está claro que si la Francia insumisa o el Frente Popular bajo la hegemonía de la Francia insumisa consolida y continúa un crecimiento, las élites decidirán, como ha sucedido siempre, y es algo, digamos, que se puede considerar un corolario matemático, geométrico, lógico, es decir, siempre van a elegir a la extrema derecha frente a los rojos, ¿no? Otra cosa es, digamos, que haya precisamente un
una potencial unidad de las clases subalternas en formación. Se trata de romper esa unidad favoreciendo mediáticamente a la extrema derecha y generando esa división en términos de raza o racializando las clases subalternas, que es algo en lo que, como ya sabemos, estamos bien metidos ya, ¿no? Permitidme hacer un paréntesis. El gran propulsor, el gran manager de Jean-Marie Le Pen o de Juan Mari fue François Mitterrand. François Mitterrand fue el que habilitó, y esto saquemos de aquí una lección para lo que está haciendo el Partido Socialista con Vox y la extrema derecha, habilitó que Jean-Marie Le Pen tuviera espacios electorales, que fuera desdiabolizado o desdemonizado. Cambió el sistema de las circunscripciones electorales para que pudiera tener su grupo parlamentario en la Asamblea Nacional y mutuamente se reconocieron. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Ese factor de llamar al coco de la extrema derecha, por así decirlo, convirtiéndola en protagonista, es un elemento también fundamental, ¿no? Otra cuestión es la compatibilidad europea. La agrupación nacional está dando pasos acelerados, acabáis de mostrar esa relación cada vez menos fraterna con Rusia, ¿no? El compromiso atlántico, al igual que Meloni, esa es una cuestión fundamental. Otra es, obviamente, el respeto de la regla del poder de mando neoliberal y, por lo tanto, del Banco Central Europeo, ¿no? Evitando toda tentación soberanista desde el punto de vista monetario financiero, ¿no? Lo que sería una continuidad con la línea de Macron, ¿no? Tiene que haber también una profundización de la crisis financiera en términos de afectación del poder de compra, en términos de desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Ciertamente, desde nuestro espejismo de la economía que va como un cohete, que dice Pedro Sánchez, no vemos esa profundización en el caso francés en términos de empobrecimiento, una mayor inflación que repercute sobre el poder de compra de las clases populares y un déficit que inevitablemente significa ajuste, un ajuste que obviamente tiene que hacer Macron o cualquiera que quiera respetar esas compatibilidades. Y otra cuestión es, y la más importante, yo creo, la que se presenta más problemática, es la aceptación por parte del establishment. Si algo ha caracterizado al Frente Nacional, pero también a Agrupación Nacional y a Marine Le Pen, es que mientras tiene un enorme predicamento en las clases medias, comerciantes, en sectores de asalariados, sobre todo fuera de París, como sabemos, fuera del departamento de Île-de-France, etc., nunca ha tenido un predicamento entre las élites del Estado, es decir, grandes direcciones generales, enarcas, ¿no?, de la Escuela Nacional de la Administración, abolida ya por Macron, y esto es importante precisamente para cortocircuitar esa reproducción de élites que podrían, mediante su capacidad de intervención, de golpe de Estado, evitar esa subida al poder de Le Pen, ¿no? Y también muchos sectores del mundo financiero. ¿Cómo puede, por así decirlo, hacerse presentable Marine Le Pen? Teniendo en cuenta esas otras condiciones que hemos enumerado, pero también, sobre todo, pues, mostrando sus cartas con respecto a la transformación de la administración, ¿no? Entonces, podríamos decir que las condiciones para que, por así decirlo, se promocione la victoria de Marine Le Pen o de otro candidato, ¿no?, que podría ser Bardella, o otros, tienen que ser precisamente esa aceptación por parte del establishment y el compromiso de no modificar la Quinta República. Entonces, para concluir, podríamos decir, ¿no?, y que es lo que Hegel llamaría, ¿no?, esa victoria sería lo que Hegel llamaría una negación preservadora, ¿no?, el mecanismo de la historia, ¿no? Las contradicciones se resuelven, ¿no?, en una especie de síntesis o de negación de la negación que
aparentemente niega, pero preserva lo fundamental. Y lo fundamental es justamente ese inconsciente colonial que se vuelve consciente de la Quinta República. La Quinta República nace como golpe de Estado como golpe de Estado del general de Gaulle a partir de la crisis argelina. Esa república masacra a cientos de argelinos en París en la masacre de octubre, por cierto, con un jefe de policía nazi colaboracionista que era Maurice Papon. Le Pen padre siempre dijo que él era la voz de lo prohibido. Él decía lo que nadie quería decir. Él era, por así decirlo, el enunciador del inconsciente, ¿no?, que nadie quería decir. Y es totalmente cierto. El inconsciente racista, ¿no?, el inconsciente de las pulsiones paranoicas, fascistas, sádicas, ¿no?, que también penetraron en el movimiento obrero francés, hasta el punto, y que esto, digamos, hay que recordarlo siempre, de que habiendo amenazado sus bastiones en Saint-Denis, etcétera, el Partido Comunista francés llegó a montar candidaturas racistas para competir con el Frente Nacional. Las declaraciones de Georges Marchais diciendo que ya basta de inmigración, que es un ataque a la clase obrera francesa, pues las dice ese zorrocotroco de Roberto Vaquero, ¿no? Es decir, esa es la principal fortaleza, ¿no? Pero tiene que, por así decirlo, hacer una negación de la negación para ser aceptable. Dicho esto, todo indica, en la situación europea, que dentro de no sabemos cuántos años esa victoria es extremadamente probable. Todo apunta a ello, salvo justamente que las fuerzas impugnadoras, las fuerzas antifascistas, anticapitalistas, anticoloniales sean capaces de romper a nivel europeo con esta dinámica. Raúl Sánchez Cedillo, muchísimas gracias una vez más por tu análisis. Un abrazo, chao. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que ven aquí a mi izquierda. Os vamos a dejar con un temazo de los Sepda, el ruido y el olor. Hasta mañana.